Bien, hermanos, vamos a comenzar. Mira, en esta pequeña palabra que yo le pedí al Señor que nos diera anoche, casi, pues fueron pocas horas relativamente en la noche. Pero si hay que ponerle pues un título a este estudio sería ¿quién decimos nosotros que es nuestro Señor Jesucristo, Yahshua Mashiach? ¿Quién decimos nosotros que es Él? Mucha gente, hermano, hermana, pues piensa en Él como el profeta, como el maestro, como el Hijo de Dios, pero muy pocos aprueban que Dios es uno y que Cristo es Dios. Como dice el Evangelio de Primera de Timoteo, el libro de Primera de Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Y Juan, el Evangelio de Juan dice, yo y el Padre uno somos. Pero ¿quién decimos nosotros que es aparte de eso? Y entonces tenemos que ir al análisis de algunos o muchos años con el pueblo de Israel, y algo que hablaba o que escribía en el libro de Romanos capítulo 4, desde el versículo 1, el apóstol Pablo dice, ¿quién pues diremos o qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Porque si Abraham fue justificado por las obras, que mucho hizo, dice, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, Abraham fue un hombre que hizo muchísimas cosas, fue el que recibió la promesa de que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Si por sus obras que él hizo hubiera sido justificado, tendría por qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia. El que trabaja, no se le cuenta el trabajo como gracia, porque no es gratuito, sino como deuda. O sea, yo trabajo, tú me debes y tú me pagas. Las obras se pagan. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces hay personas que piensan que van a alcanzar la gracia de Dios por lo que hacen. Es que yo me porto bien y por eso Dios me va a contestar. Es que yo ayudé a una viejita a cruzar la calle y por eso Dios me va a ayudar. Es que yo le di limosna a un limosnero, entonces por eso Dios me va a ayudar. Dice la palabra, más el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quiere decir, Abraham no fue justificado delante de Dios por todas las obras, aunque fueron muchas las que él hizo, obras buenas para Dios. Pero eso no fue lo que lo hizo ganar la gracia. Lo que lo hizo ganar la gracia fue que él creyó en Dios
promesa que le dio, y su fe le fue contada por justicia. En Romanos 5:1 dice la palabra entonces, fíjate, sino el que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Entonces Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces la gracia no viene a las personas incrédulas. Y mucha gente dice fácilmente por la gracia de Dios. La gracia viene a consecuencia de la fe. La gracia es algo dado, no comprado, no merecido, que es la crucifixión de nuestro Señor, el derramamiento de su sangre y nuestra salvación a partir del arrepentimiento de nuestros pecados. Dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ya justificados por la fe, estando en paz con nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces acuérdate lo que le dijo nuestro Señor a la hermana de Lázaro. No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Nos gloriamos en cuál esperanza. Dice el Evangelio, dice la Biblia. Mas todos aquellos que tienen la esperanza de ver a nuestro Señor tal cual es, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la gloria venidera, la gloria de verle tal cual es, la gloria de que te diga, pásale hija mía, hijo mío, a heredar el reino de tu Padre. Salvos. ¿Por qué? Por gracia. Entonces dice Efesios 2:7, dice aquí, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los siglos venideros? Pues ahorita somos los últimos tiempos. Hoy es el último tiempo, porque no hay otro día. Hoy es el postrer tiempo desde que se fundó la tierra. Hoy. Entonces, dice que nosotros conoceremos las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuáles son las abundantes riquezas de la gracia? Si nosotros decimos que por la fe entramos a la gracia en la cual estamos firmes, la gracia que es ese don de Dios, que es primero la libertad de la esclavitud del pecado, el cambio de tu corazón, porque ya no quieres ahora agradar a Dios porque tienes miedo del infierno, sino que ahora te gusta agradar a Dios porque Él se lo merece. Porque Cristo se merece que nuestra vida sea recta por tantas riquezas que Él nos da la vista, da vista a los ciegos también, hace que los huesos secos caminen y se paren. Dice el Evangelio, levantad las rodillas paralizadas y las manos caídas. Entonces quiere decir que Dios te levanta tus manos, te pone en tus dos pies y te pone a caminar en sus caminos. Pero dice
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. La sanidad es una bondad de Dios, que Dios te permita que no te hayas perdido, que no estés ahorita en una esclavitud tan grande que estés sufriendo y haciendo sufrir a los demás, que tengas paz en tu corazón y esperanza de que Dios te va a sanar o que Dios te está sanando y que tengas la fe de sanidad de Dios. Pero las riquezas de su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, no es de vosotros, pues es don de Dios. La gracia no es algo que yo merezca, ni nace de mí, ni nace de ningún ser humano, sino que la gracia es para salvación por medio de la fe. Así la sanidad y la salvación, porque lo que no es de fe es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Quiere decir que la incredulidad es un pecado. Y en el mundo la gente no cree porque no ve. Necesita ver antes de creer. Y en el reino de Dios es al revés. Primero se cree, primero se tiene fe y luego después se ve. Porque dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay cosa que tú puedas hacer para ganar la gracia de Dios, la salvación, la sanidad. No hay obra que puedas hacer, nada. Entonces el hombre se ha inventado caminos para poder ganar la gracia de Dios a través de hacer cosas. Por obras. Ahora dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de ustedes, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas. Tú eres hechura de Dios. Dios te hizo y Dios preparó buenas obras para que tú anduvieras en ella, en esas obras de Dios. Pero las obras producto de la fe, no las obras para ganar el cielo o las bondades de Dios. A Dios no se le puede comprar, dijéramos así. Pero entonces, si tú eres una hechura de Dios, lo único que Dios te pide es que tengas fe en Él. ¿En qué? En lo que está escrito, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque su palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Si tú tienes fe en lo que escuchas de la palabra de Dios, entonces estarás recibiendo la fe necesaria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también la Escritura dice que la fe es por el oír, y por el oír palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, las grandezas del Señor, y esto es algo que Dios me reveló aquí, porque puede ser que mucha gente o todo el mundo lo supiera, pero yo no. Y me reveló algo el Señor ayer, muy hermoso. Mira, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces de pronto yo sentí la necesidad de ir al Salmo 135, 15, y en el cual este salmo habla de la grandeza de Dios y de la vanidad de los ídolos. Pero fíjate en dónde cabe esto en relación a lo que Dios me fue mostrando. Dice, oh Yahweh, eterno es tu nombre, tu memoria
oh Yahweh, de generación en generación. Porque Yahweh juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Entonces, si tú fuiste hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieras en ellas, Él se compadecerá porque tú serás su sierva. Seremos sus siervos. Entonces dice, se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son oro y plata, obra de manos de hombre. Entonces imagínate, si dice la palabra de Dios que tú vas a ser salvo por medio de la fe, no por obras, y dice que los ídolos de las naciones son obra de manos de hombre, creyendo ellos que van a agarrar esos ídolos para caminar hacia Dios. Pero Dios dice no. ¿Por qué? Porque el Señor tiene grandes tiempos, eternidad, para tener en sus manos la historia, lo que está pasando hoy y el futuro. Y el hombre es ¿qué? Finito. El hombre dura un tiempo, dice, los que más fuertes 85 años, 100, cuando mucho, y mueren. Entonces el hombre, creyendo en poder inventar el camino hacia Dios, hace obras de sus manos que tienen boca, que no hablan, que tienen ojos y no ven, que tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Quiere decir, son materia muerta. Pero dice aquí, semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Si esta materia que ellos hacen es materia muerta, y así dice que van a ser ellos y en los que en ellos confían, quiere decir que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y ellos están ¿qué? Muertos. Espiritualmente muertos. Entonces retomemos las predicaciones que hemos venido escuchando y acuérdate que entonces le decía Jesucristo a Nicodemo, en verdad te digo que el que no naciere ¿qué? De nuevo. Pero para nacer de nuevo tienes que morir. De por sí estos hombres que hacen sus obras transgrediendo el mandato de Dios, porque Dios dice que la gracia es lo que te va a salvar, no tus obras. Entonces tú ves templos enteros llenos de imágenes, de piedra, de madera, de fierro, de lo que sea. Pero tú les hablas y no te contestan, ni te oyen, ni respiran, ni mueven sus manos, ni tocan, ni caminan. Entonces el hombre ha engañado al hombre para ir a buscar un camino que no es el camino de la fe. Es un camino de las obras. Y en otro plano, el pueblo de Israel comenzó a hacer las obras de la ley como para poderse ganar la bendición de Dios. Unos por incrédulos, otros por idólatras, pero aquí dice ¿por qué? Porque quieren hacer obras ellos para ganar lo que no se pueden ganar con las obras. Y en cuestión de la ley dice, el que no permanezca dentro de estas leyes está fuera. Y entonces hacían sacrificios de animales, sangre de animales, que únicamente hacía pasar por alto el pecado, pero que no cambiaban a la persona para
para bien, sino que se tenía que hacer a través de los sacerdotes cada determinado tiempo, esos sacrificios de paz, para que Dios no desatara la ira por el pecado de los hombres. Pero acá el Señor dice que los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombre. Y la gracia, es por bondad de Dios, por misericordia y por amor, y no por obras. Dios no necesita que hagan muñecos. Y entonces en el Éxodo te dice, no te hagas imagen ni ninguna semejanza, no te hagas imágenes de talla, dice el Levítico, delante de Dios. No hagas esas obras no te van a ayudar a llegar al reino de Dios. Pero entonces, después que dice, semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían, le dice a la casa de Israel, bendice a Yahweh, casa de Aarón, bendecida a Yahweh, casa de Leví, bendecida a Yahweh, los que teméis a Yahweh, bendecid a Yahweh, desde Sión sea bendecido Yahweh, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Y en Jeremías 17:5, palabras más, palabras menos, dice, maldito el varón que confía en el hombre y se aparta de la presencia de Dios. Entonces hablamos también de ídolos de hombre, y Dios previniendo eso que le llamamos, y decíamos la vez pasada, las relaciones de dependencia, del endiosamiento con alguien que no es Dios, llámese quien sea. ¿Entiendes tú que el amar a alguien más que a Dios es una obra muerta? No te va a llevar al agrado de Dios. Porque amarás a Dios sobre todas las cosas es atenderás a su palabra para llegar a la salvación. Y su palabra dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tú tienes fe, que es lo que te pide el Señor, porque la justicia es por medio de la fe, Dios dice también en Romanos 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Sí? Justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No la justicia por hacer las obras de la ley, sino por la fe. ¿Por qué por la fe en Jesucristo? Porque entonces el Cordero Pascual que derramó su sangre en la cruz del Calvario, su sangre sí tiene la capacidad y la posibilidad de que tú y yo cambiemos, para que solamente su sacrificio haya sido una sola vez y para siempre, y no estar crucificando a Jesucristo cada rato, como se hacía con los animales anteriormente. Entonces la fe ahora viene a cambiar todo el primer pacto, que era a partir de las obras de la ley. Pero las obras del hombre se han torcido tanto que han llegado a la idolatría. Y entonces todos esos muñecos, todas esas personas en las cuales el hombre ha depositado su fe, pues no los van a llevar a un buen puerto, sino que los van a llevar a estar por la eternidad sin Jesucristo. Porque dice, es testificada por la ley y los profetas la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Jesucristo. Toda la profecía desde Moisés viene avisando que va a venir nuestro Señor en carne para salvar a la humanidad. Porque dice, para todos los que creen en Él, es la fe, para todos los que creen en Él, la justicia, la fe, la salvación, la libertad del pecado. Por cuanto todos pecaron, dice, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, o sea, no tuviste que dar nada,
no hay que pagar. No hay que pagar ni indulgencias, ni hay que pagarle a los pastores, ni a nadie para que ore por ti, para que Dios te sane. Pero hay gente abusada que en el nombre de Dios se pone a dar sacramentos con costo económico. Entonces aquí dice, son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yahshua Mashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en su sangre es eso, la sangre de Cristo es la que te limpia de todo pecado, derramada en la cruz, porque dice la Biblia, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces su sangre, la fe que tú tengas en que Dios fue el que derramó su sangre para perdón de tus pecados a partir de tu arrepentimiento, es para manifestar su justicia. En Él se hizo justicia, en Él se recargó todo el pecado y el precio que tenía tu pecado y el mío. En Él se recargó y Él pagó, siendo en Él recargado todo el sufrimiento que te tocaba a ti y a mí. Por eso Él dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él es justo, pero como ahora Él ya pagó, ahora Él es el que va a juzgar. Se va a manifestar su justicia, sí, cuando en el día del juicio del trono blanco, donde vamos a estar todos ahí delante del Señor. Entonces dice, Él en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, en este tiempo, a fin de que Él sea justo, o sea, Él es el justo, Él es el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Si tú no tienes fe, no podrás ser justificado. Si tú piensas que porque tú te portas bien, que porque el día de hoy tuviste buenos propósitos para no hacer daño, eso te va a poner bien con Dios, no es verdad. Es al revés. Producto de tu fe son tus obras buenas. No por tus obras vas a conseguir el bien de Dios. Entonces dice Santiago, enséñame tu fe sin obras y yo te enseñaré mi fe por mis obras. O sea, las obras son la consecuencia de la fe. Y las personas que quieren ganarse el cielo por sus obras, andan haciendo cosas pensando que si hacen cosas buenas, Dios les va a dar el cielo. Te tengo una mala noticia, la fe es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces, ¿para qué es la fe en Jesucristo? Para que tú puedas entender por fe que Cristo no está en una tumba, que Cristo resucitó al tercer día y que después, antes de ir al cielo a sentarse a la diestra, le dijo a sus apóstoles ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez la fe. El que creyere, no dice el que hiciere muchas obras buenas, el que ayudara a 10 ancianitos diarios, el que rezara 20 no sé qué padres nuestros, no. Así no se va a ganar. El cielo es para el que creyere. El que se arrepintiere y creyere, ¿en qué? En la sangre de Jesucristo, que es la que te limpia de todo pecado, si te arrepientes de ello. O sea, el arrepentimiento es lo que tú tienes que hacer para que Dios ponga
su sangre y te limpia de todo pecado. Pero la incredulidad es lo que no permite que la gente tenga fe. Lo oye, pero no lo introyecta, no lo vive, no se apropia de la fe. Lo que Dios quiere es que tú te apropies de Él. Porque el que no tomare de esta copa, que es mi sangre, el que no comiere de este pan, que es mi carne, o sea, aprópiate de Cristo. Él es tuyo. Si tú lo quieres, porque dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí, así dice tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, por ahí del versículo 12, ¿no? Ahora, para que sepas y sigas el arrepentimiento, acuérdate, es doctrina, Hechos 2:38. Pedro les dijo otra vez, arrepentíos y bautícese. El que creyere y fuere bautizado. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En Marcos 1 también dice que Jesucristo, después de que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Otra vez, creer, tener fe. Cuando los apóstoles habían sanado a un cojo, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, llegaron y se acercaron a ellos los religiosos y los quisieron ahí molestar fuerte, ¿no? Y entonces decían los apóstoles, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado por boca de estos profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Otra vez. No hay otra predicación que tenga el eje del deseo de Cristo, sino es arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete y cree. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la resurrección y de la restauración de todas las cosas. Entonces dice, es ahorita por el momento necesario que Cristo esté donde está. De que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos, porque Moisés dijo a los padres, fíjate, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Y a él tendrás que oír en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desgarrada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero acuérdate, Abraham, ¿qué dijo? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hasta este tiempo el apóstol Pablo se venía diciendo lo mismo a los incrédulos. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Y entonces les dijo, por eso este hombre ha sanado. Cristo lo ha sanado, no yo, no nosotros. ¿Por qué me quedas viendo así? Les decía el apóstol, como si nosotros lo hubiéramos sanado. Nosotros no lo sanamos, sino que nuestro Señor Jesucristo fue levantado para que este hombre pudiera ser sano el día de hoy. Entonces
La enseñanza que quiere nuestro Dios es levantarte a ti como sierva y como siervo de Dios para que tú pruebes las riquezas de su gracia en este tiempo. Solo tienes que creer que la palabra. Tienes que creer. Aprópiate de esto. Ora a Dios para que esta palabra entre y te dé tu fe y se cumpla lo que dice el proverbio. Hija mía, hijo mío, guarda mis razones en tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. La palabra de Dios es medicina, es vida. La palabra es viva y eficaz, porque produce fe. Y la fe te va a producir que tú sepas que tu sanidad está en la cruz del Calvario, en la llaga de nuestro Señor. Tus enfermedades, dice, por tu llaga fuimos nosotros sanados. Tienes que creer que Dios sana, aunque no lo veas. No seas como los incrédulos que dicen, hasta no ver, no creer. Acá dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienes que tener fe aunque no lo veas. Fe en Cristo, fe que su palabra es verdad, que lo que Él dice se cumple, porque fiel es el que promete, porque Él es Dios y no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para desmentirse. Amén. Entonces la enseñanza de hoy es que tú y yo sepamos que nosotros, primeramente, Dios ha levantado a su Hijo y lo envió para que nos bendijera, a fin de que cada uno de nosotros nos convirtamos de nuestra maldad. Arrepentimiento y fe. Bases de la doctrina. El arrepentimiento y fe, anteriormente constituido este proceso por la humildad. La humildad es aquella postura del corazón de los hombres y las mujeres en el cual se disponen con todo su corazón a querer hacer la voluntad de Dios. Esa es humildad. Cuando la gente escucha la palabra y no quiere hacer la voluntad de Dios, le hace falta ser humilde, reconocer su inferioridad y la grandeza de Dios. Después de esa humildad que tú tienes en tu corazón, producida por el Espíritu, entonces puedes escuchar las palabras. Dios vino aquí en Cristo para bendecirte, a fin de que tú y yo nos apartemos, nos convirtamos del camino de maldad al camino de Dios, al camino de su bondad. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, porque pues tú lo que quieres, Señor, es producir fe en nosotros a partir de tu palabra y de enseñarnos quién eres tú. Y a partir de esto, Señor, podemos contestar la pregunta: ¿quién es? ¿Qué creemos? ¿O quién creemos que eres tú el día de hoy? Esta es la respuesta, Señor, que tú nos has dado. Eres Dios que te has convertido en nuestro Cordero Pascual para pagar el costo de nuestro pecado, darnos la libertad de la potestad del demonio y producir en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu la fe que hace que nosotros querramos amarte, como dice tu palabra: me amas, guarda mis mandamientos. Y Señor, esto ha quedado claro para nuestra mente, para nuestro corazón, para nuestro espíritu y para nuestra alma también completa. Ayúdanos hoy, Señor,
a los que estamos aquí, a los que escuchamos tu palabra, a cumplir con esta palabra de fe en nuestro corazón, para que se reblandezca y entonces se haga realidad tu promesa de que nosotros tengamos un corazón de carne donde antes había un corazón de piedra, un corazón apto para amarte, obedeciendo, siguiendo tus mandamientos, buscando la santidad y la puerta estrecha por la cual entraremos si así lo hacemos y si tenemos aceite en nuestras lámparas, si velamos y oramos para no entrar en tentación, si nos purificamos a nosotros mismos así como tú eres puro, y si entendemos con fe que sin santidad nadie verá a Dios, y lo que buscamos es que tú nos conduzcas hacia esa santidad que es apartarnos de todo camino de maldad, convertirnos a ti para poder llegar a verte y vivir y habitar contigo por la vida eterna, Señor. Padre, tu palabra dice que para el hombre natural las cosas tuyas parecen locura, porque son espirituales y hay que discernirlas espiritualmente. Y nuestro espíritu, Señor, está dispuesto a entender y a recibir el testimonio de tu espíritu de que somos tus hijos y de que queremos hacer tu voluntad todos y cada uno de los días que tú nos des en esta tierra de vida hasta que tú pongas final a nuestra existencia. En el nombre de Yahshua Mashiach te doy gracias, te amamos, bendice a mis hermanas aquí presentes, a mis hermanos, donde quiera que se encuentren también, y Padre, te pido que nos guíes en el camino, que toques los cuerpos que padecen enfermedad y que sea realidad por la fe la sanidad en tu llaga, Señor. En el nombre de Yahshua Mashiach te doy gracias. Amén y amén. Amén.